ellos no. Yo le voy a enviar el link de la compañía que es que lo vende, porque es una compañía que vende solo productos naturales, orgánicos. Oh, mándamelo entonces, mándamelo. Lo mando porque la señora que me lo dio, ya me lo mandó y mi esposo lo cogió. Así como lo pidió. ¿No tienen en Amazon? ¿No lo tienen? No, tienen, pero no es lo mismo. No es el mismo. Bien, a los hermanos, no, ese no lo tiene. Eso los hermanos que están conectados en el Zoom, vamos a dar comienzo ya con el estudio de hoy. Sí, buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo con el estudio de hoy. No sin antes, como de costumbre, siempre anunciar los diferentes cultos de Iglesia Cristo Justicia de los Siglos. Para los hermanos que nos están conectando, nos estamos conectando hoy los miércoles de 7 a 8, hora de Puerto Rico. Sabemos que los hermanos allá en Estados Unidos pues tienen otro horario. También estamos conectando los sábados de 10 a 11 y media, hora de Puerto Rico. De 10 a 11 y media de la mañana, hora de Puerto Rico. Al igual que el domingo estamos transmitiendo de 8 y media a 9 por la emisora Guapa Radio y se retransmite a través de Iglesia Cristo Justicia de los Siglos. Al igual que nuestro hermano Saúl, sí, los domingos a las 12, hora de Puerto Rico. Hora de Puerto Rico a las 12 de la mañana, de la tarde. 12 del mediodía. 12 del mediodía. Igual que los lunes, nos estamos conectando, predica nuestro hermano Carlos, a través del Zoom. Siempre repetimos que las personas que le están interesados en conectarse a través del Zoom, puede comunicarse con nuestro hermano Saúl, 917-889-1408. Así que se comunican con el hermano Saúl y gustosamente el hermano Saúl pues le indicará cuáles son las instrucciones para que se puedan conectar y puedan oír el hermano a través de el Zoom. Bien, pues yo quiero aprovechar que está nuestro hermano Félix Ocasio para que pase por aquí y nos dirija en oración para entonces darle la parte correspondiente al pastor. Adelante, nuestro hermano Félix. Dios le bendiga, hermanos. Para mí es un gozo estar en la casa del Señor esta noche, pidiéndole al Señor que cada uno de nuestros hermanos que está en su casa, viéndonos por la red, por Zoom, que sea el Señor bendiciéndolo, contestando todas sus peticiones. Si hay un enfermo que sea sanando, yo pido de manera especial, Señor, que tú bendiga al pastor y esta palabra que trae y el estudio hoy, Señor, que pueda nosotros atesorar en nuestros corazones y podamos entender. Padre, yo te pido también por la mamá del pastor, su hija, Señor, por mi esposa que está en la casa enferma, por todos los hermanos que están enfermos, los que están en los hospitales, Señor, te pido de manera especial que tú los cubras, Padre. Te pido de manera especial también, Señor, que tú coges control esta noche, Señor, y que esta palabra poderosa sea de eficaz para nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Con ustedes le paso con el pastor. Dios le bendiga. No soy el pastor, pero tengo que estar antes del pastor. Sí, quería informarle a todas las personas que están conectadas, nos pueden traer su petición de oración, vamos a estar mencionándola antes que finalice el culto, al igual que si usted tiene alguna pregunta y la quiere escribir, también vamos a estar pasándola para que la medida que sea posible se le conteste. Así que ahora sí voy a dejar al pastor, Jorge Cruz. Bien, buenas noches, mis queridos hermanos, tanto a los que están aquí presentes como los hermanos que están a través del Zoom y los hermanos que están a través de nuestra página del Face. Dios nos ha dado la oportunidad una vez más de poder escuchar y compartir la palabra del Señor. Así que esperamos que la palabra en esta noche sea edificante, porque la palabra es viva y eficaz, ¿verdad? Y ese es el propósito, que
su iglesia, su cuerpo, los hijos de Él, nos podamos nutrir, ¿verdad? Nos podamos fortalecer nuestra fe. Y Él se lleve toda la gloria y se lleve toda la honra, porque ese es el propósito. Entonces la iglesia siempre tiene que estar en la disposición, en el anhelo de adelantar la venida de nuestro Señor, ¿verdad? Así que firme y adelante. De hecho, estuve compartiendo con el hermano William, con el hermano Saúl, tenemos, no está totalmente ideado, o por lo menos la idea sí, pero no se ha concretado, donde podamos utilizar el próximo mes, un domingo, donde todas las congregaciones nos podamos unir para escuchar un sermón, ¿verdad? Y especialmente que vaya dirigida a que la iglesia se esfuerce en conseguir a una persona, especialmente si no conoce al Señor, para que ese culto, por lo menos donde a mí me gustaría que enfatizáramos, donde por lo menos estas personas que no conocen nada de Dios, pues tengan la oportunidad de escuchar la palabra para que la iglesia se mantenga en el evangelismo, ¿verdad? Así que daremos más detalle luego. Hoy hemos titulado en nuestro tema, hemos hallado a aquel, ¿verdad? Bueno, el pueblo de Israel vivía en la expectativa de la manifestación del Mesías, ¿verdad? La manifestación del ungido, del prometido, de la promesa que se inauguró con aquella primera pareja en Génesis 3:15, ¿verdad? La simiente de la mujer. Y entonces Israel como pueblo escogido y como pueblo elegido era el que Dios había señalado, el que Dios había escogido precisamente para divulgar el hecho de que Dios habría de cumplir su palabra trayendo obviamente al Salvador, ¿verdad? Así que la manifestación del Cristo, la venida del Cristo iba a marcar el final de una cosa, pero al mismo tiempo iba a señalar el comienzo de otra cosa. Eso es importantísimo. De hecho, cuando nosotros vamos a nuestro calendario, nosotros vamos a ver que Cristo dividió la historia antes y después de Cristo. Así que la llegada de Cristo culminó una cosa y la llegada de Cristo comenzó otra cosa. Obviamente, el pueblo de Israel vivía en la expectativa de la espera de su Mesías, del Cristo. Y unos creían que venía con un propósito, otros creían que venían con otro propósito. Hay entre ellos personas que le daban lo mismo si el Cristo venía o no venía, porque se habían ya aclimatado y acostumbrado a esa manera de vivir, ¿verdad? En el mundo. Como hoy en día nosotros estamos también en espera de la manifestación del Cristo, porque el Cristo ascendió al cielo. Y el Cristo, antes de ascender al cielo, nos dio la promesa del regreso del Señor. Así que unos están esperando a Cristo para una cosa y otros están esperando a Cristo para otra cosa. Pero hay personas que no le interesa si Cristo viene o no viene, porque se sienten tan complacidos, tan aclimatados, tan acostumbrados a este mundo, que hablarle del regreso de Cristo a ellos no los mueve. Pues esto mismo ocurrió en el pasado, ¿verdad? Había gente allí que cuando le anunciaban que el Mesías quizás se iba a manifestar o se manifestó, ellos decían, a nosotros no nos interesa. De hecho, hay mucha evidencia de personas a las cuales se le anunció la manifestación del Cristo y no le dio importancia. Así que esto no es nuevo. Nosotros queremos enfatizar cómo algunos veían el reino de Cristo, el que iba a implantar, ¿verdad? Cómo aquellas personas creían a lo que venía Jesucristo. Obviamente pues estaban pensando en la implantación de un reino material, y otros pues estaban pensando en la implantación de un reino espiritual. Entonces nosotros a veces pensamos, ¿habría personas allí en esa época que estuviera consciente de que la implantación del reino de Cristo era una implantación de un reino espiritual? De hecho, Jesús lo dijo, mi reino no es de este mundo. O sea, Cristo no vino a reinar en este mundo, aunque Él tenía el dominio sobre el mundo, pero no lo ejerció, porque Él estaba pensando en otras cosas, en el reino, obviamente el reino venidero. Pero mi pregunta es la siguiente,
¿verdad? Lo que yo me pregunto a mí mismo, pregúntate. Hubo personas allí que realmente estaban conscientes de que Cristo iba a implantar un reino espiritual. La contestación que yo entiendo que da la Biblia sobre ese particular es que sí. Hubo gente que sabía que Jesús venía a implantar un reino espiritual. Yo quiero dar una evidencia de eso. Vamos al libro de Lucas, capítulo 2. Bienvenidos a los hermanos que llegaron. Sí. Había gente que tenía el entendimiento, ¿verdad? Y cuando hablamos del entendimiento, estamos hablando que tenía la revelación de Dios. Cuando nosotros la revelación de Dios la comprendemos, pues obviamente hemos recibido precisamente, ¿verdad? Hemos sido instruidos. En este caso hemos sido instruidos por el Dios mismo. Entonces había gente instruida, porque había gente que se dedicaba al escudriñar las escrituras, el estudio de las escrituras, a ver a quién señalaba, qué manifestaciones iban a haber, qué evidencias iban a haber, qué señales, qué pruebas iban a haber, para que se pudiera identificar al Cristo, entiéndase, al Mesías, aquel que venía a culminar una cosa y aquel que venía a iniciar otra cosa. Queremos repetir que muchas personas, en su gran mayoría, pensaban que Cristo venía a establecer un reino material, el reino de David, rigiendo el pueblo de Israel sobre todas las naciones, y un rey a la cabeza que procediera de Israel. Pero habían otros que no entendían eso. La minoría, pero no entendieron esto. No entendían de la forma material. Lucas capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 22 en adelante. Estos son versículos que ustedes conocen y nosotros los vamos a repetir, ¿verdad? Y recuerden, le hemos titulado esto, hemos hallado a aquel. ¿Quién es aquel? Pues obviamente el que Dios había señalado, al Mesías, aquel que venía a finalizar con una cosa y a comenzar otra cosa, es aquel. En Lucas capítulo 2, versículo podemos leer desde el 22 en adelante. Aquí está hablando de cuando los padres de Jesús fueron a presentar al niño, ¿verdad? A Jesús al templo, y dice lo siguiente: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿A quién vinieron a presentar al Señor? A Cristo. Porque la costumbre judía era de presentar los niños, ¿verdad? Hoy en día el ritual, la costumbre que se tiene es de bautizar los niños. Nosotros nos inclinamos más en que a los niños hay que presentarles al Señor, porque el bautismo, ¿verdad?, debe ser algo que se lleve a cabo cuando usted tiene conciencia de, aunque hay registro de que familias enteras, incluyendo los niños, quizás se bautizaron, pero me parece que la Biblia se inclina en que el bautismo debe ser una persona consciente que pueda discernir el significado que tiene esa, ¿verdad?, esa ceremonia, el bautismo. Así que a Jesús lo fueron a presentar, dice aquí la Escritura, al Señor. Y como está escrito en la ley, dice el 23, del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, o dedicado al Señor, o separado para el Señor. Es lo que nos está tratando de decir. Qué bonito, ¿verdad?, cuando nosotros podemos presentar a nuestros niños al Señor, se los dedicamos. Lo que estamos diciendo, este niño no es mío, este niño es tuyo. Te pido que dirijas sus pasos, que sea un hombre de bien en la comunidad y sobre todo un servidor tuyo. Y protégelo. Es una cosa preciosa. Los padres deben de practicar eso. Dice el 24, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y de palominos, ¿verdad? El 25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Esto significa al que Dios escuchó, significa este nombre. Y allí había un hombre. ¿Dónde? En ese lugar. ¿Cuál era el lugar? El templo. Y noten lo que sigue diciendo. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Cuando dice que era justo, no está diciendo que era un hombre que no cometía pecado. Estamos diciendo que un hombre que reconocía su condición y se allegaba a Dios tal y como era,
¿verdad? Y reconocía que la gloria y la honra era de Dios. Dice que era piadoso. Pero este hombre que era justo y piadoso esperaba una cosa. Y aquí nos dice que era lo que esperaba. Esperaba la consolación de Israel. Entonces, en esto es que nosotros vamos a estar desarrollando nuestro tema. ¿Qué es esto de esperar la consolación de Israel? ¿Verdad? Ya hemos dicho que algunos pensaban que con la manifestación del Cristo, Israel se iba a manifestar como la nación más poderosa, porque venía este caudillo que iba a ocuparle el lugar de un rey, que iba a liberarle el pueblo de Israel. Pero esa no era la consolación de Israel, aunque no podemos negar que en cierta forma podría ser que Israel se sintiera consolado. Pero no está hablando de eso. Nosotros debemos de preguntarnos, ¿qué significa traer la consolación de Israel? Pues yo creo que más adelante él mismo nos va a decir lo que es la consolación de Israel. Dice que este hombre era justo, este hombre y piadoso, este hombre estaba dirigido por Dios mismo, estaba ilustrado, estaba enseñado por Dios. Así que es importante que nosotros seamos educados por Dios, le permitamos al Espíritu Santo su guianza y que podamos escudriñar y discernir, ¿verdad? Y penetrar la mente de Dios. Dios desea que tú puedas penetrar su mente. Cuando hablamos de penetrar la mente de Dios, es saber cómo Dios piensa, saber cuál es la voluntad de Dios, saber cómo Dios cómo se mueve, saber que nosotros no podemos imponer nuestra voluntad a la de Dios, porque Dios es el que sabe las cosas. Y como Dios es el que sabe las cosas, cuando nosotros entendemos la mente de Dios, pues entonces empezamos a pensar como Dios. Y por eso es que la Biblia dice que nosotros debemos de tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es tratar de pensar como Él pensó. Así que este varón, Simeón, que era justo y piadoso, esperaba ¿qué cosa? La consolación de Israel. Y vamos a ver qué es la consolación de Israel. Vamos a seguir leyendo. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado, o sea, le había informado, es lo mismo, por el Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Así que el Espíritu le reveló a Simeón cuál era el propósito del Señor con el ungido, con el santo, con el que esperaban, ¿verdad? Con el Mesías, con aquel que Dios envió. El Espíritu Santo les reveló a Simeón cuál era el propósito con ese hombre al cual se le llamaba y se identificaba como el Mesías. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viniese el ungido del Señor. Así que la consolación de Israel está ligada ¿a qué cosa? Al ungido del Señor. Por eso es que cuando Moisés va a entrar a la tierra prometida y Jehová no quiere acompañarlos a ellos, a introducirlo en la tierra que fluye leche y miel, dice que Moisés muy inteligente dijo, si tu presencia no ha de ir con nosotros, a nosotros no nos importa tierra prometida. Así que no está enfocándose estos versículos en que la consolación de Israel es poner a Israel sobre las naciones, como una nación que tiene la preeminencia y ese tipo de cosas. Es más allá. Pero la consolación de Israel entonces está ligada ¿a qué cosa? Al Mesías, ¿verdad? Y se le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos. Noten qué privilegio. Tomó al Salvador en sus brazos. Y noten lo que pasó. Y bendijo a Dios diciendo, ¿qué cosa va a decir él? Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. Es decir, a veces, ¿verdad? Decimos, le tenemos miedo a la muerte. Claro que le tenemos miedo a la muerte. Pero yo estoy viendo que en estos personajes que se le ha dado la revelación, cuando se le habla de la muerte, esta gente estaban en paz. A Moisés a Aarón le dijeron, tú te vas. Y a Moisés le dijeron lo mismo, y a esta gente bien cómodamente aceptaron la voluntad de Dios.
Punto, porque sabían, estaban seguros de que había un porvenir. Y yo sé que la muerte es difícil, yo sé que todo este tipo de cosas y angustias que pasamos es difícil, pero noten cómo este hombre enfocó la muerte, porque despide a tu siervo en paz, ahora yo puedo morir. ¿Y cómo iba a morir? ¿De qué manera iba a morir? Tranquilamente, en paz. ¿Por qué? Ahí dice la razón por la cual este hombre le dice con toda seguridad al Señor: ahora despide a tu siervo en paz, porque es que yo he tenido en mis manos el que va a consolar a Israel. Y cuando habla de la consolación de Israel, no solamente está hablando de la consolación de Israel, está hablando de la consolación de todos los hombres y mujeres sobre la faz del mundo. A eso es lo que estamos hablando. Aquel que Dios había prometido, ahora se está haciendo una realidad, porque llegó, como dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, porque llegó el cumplimiento del tiempo. Dios irrumpió en el tiempo de la humanidad, penetró este tiempo y se hizo uno con nosotros y realizó la obra al cual Dios le había encomendado hacer. Y ahora este hombre, Simeón, dirigido por el Espíritu de Dios, ha presenciado esto. Y como lo ha presenciado y Dios ha cumplido su palabra, ahora él dice: ahora yo puedo descansar en paz, olvídate de muerte. Es lo que está diciendo. Ahora, cuando tú quieras, puedes disponer de mi vida. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro de que tú has cumplido tu palabra y tu salvación se ha manifestado. Así que cuando nosotros estamos conscientes de que nuestra salvación se ha manifestado, puede ser que haya alguna duda como humanos que somos, pero usted se tiene que reponer. Y usted tiene que decir, como dijo Job: yo sé que después aún desecha mi piel, con estos ojos veré a mi Señor. Así, punto. Si al fin y al cabo todos vamos a pasar ese proceso, lo importante es, ¿qué cosa? Como hemos titulado el tema, hemos encontrado a aquel. Simeón tuvo la oportunidad de ver a aquel. Y noten cómo sigue diciendo: y le tomó sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos, ¿qué cosa? Al Mesías, o a la salvación. Aquí salvación y Mesías, el ungido, son sinónimos, es lo mismo, porque es el ungido el que trae la salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Así que la consolación de Israel tiene que ver con ¿qué cosa? Con la salvación. Él ni siquiera iba a ver que Israel podía haber sido restaurado si es que Jesús fuera el Mesías y el soldado, aquel que se iba a manifestar como el gran guerrero para poner a Israel sobre la preeminencia. No, él está diciendo: mis ojos han visto la salvación. Y como han visto la salvación, yo puedo morir en paz. ¿Por qué cosa? Porque tú has cumplido la palabra de traer a aquel de los cuales los profetas habían dicho. Por ahí es que vamos. Vamos a ir al libro de Juan, en el capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 40. Juan 1, 40. Lo importante en esto es que nosotros podamos aplicar para nuestros días lo mismo que ocurrió con Simeón. Han visto mis ojos. Nosotros no fuimos testigos presenciales de esto, pero esto se escribió para que nosotros entendamos y comprendamos por medio del Espíritu Santo de que la consolación de Israel o la salvación de Dios se ha manifestado. Y por lo tanto, aunque pasen un sinnúmero de vicisitudes y circunstancias y problemas, la salvación está ahí y yo puedo estar en paz. De hecho, el versículo lo dice, de Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos, ¿qué es lo que tenemos? Paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De la consolación de Israel, porque la consolación de Israel es el Mesías, y el Mesías es equivalente a la salvación, es lo mismo. Ahora, en Juan capítulo 1, y anoche estábamos estudiando con el hermano Carlos estos versículos. Lo bueno de los que predicamos es que cuando escuchamos a alguien predicar, se nos da una idea.
No sé si Saúl, a ti te pasa. Yo no sé si Saúl se fue. Está por ahí, veo que esto se apagó. ¿Estará conectado, Juan? Ok. Sí, estamos por aquí. Estamos por aquí. Saúl, yo no sé si te pasa a ti lo que me pasa a mí. Por ejemplo, cuando yo tengo que predicar, yo saco como 5 temas de lo que tú dices. Y a veces cualquier persona puede hacer un comentario y dice, mira, agarré esa idea para desarrollar un tema. Pues anoche me pasó algo así. Bueno, Juan capítulo 1, versículo 40 en adelante. Vamos a leer. Esto está en el contexto del llamamiento que hace Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Y dice el 40. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. ¿A quién habían oído? A Juan, pero aquí es Juan el Bautista. El Bautista hablaba precisamente del Mesías que se habría de manifestar y el Bautista estaba allanando, preparando el camino. Hay una similitud entre Juan el Bautista y nosotros. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista allanó el camino a Cristo y de igual manera nosotros estamos allanando el camino a Cristo. Estamos preparando el camino, ¿verdad?, para el regreso de nuestro Señor. ¿Cómo Juan lo hizo? Pues predicando el Evangelio. ¿Cómo nosotros lo hacemos? Pues predicando el Evangelio, sembrando la semilla. Cuando esa semilla crezca y crece, está apta, está ya madura para que el que venga a traerle el vendimio, que se llama, a recoger la cosecha, pueda meter la hoz. Pues Jesús cuando venga lo que viene es a meter la hoz, a separar el trigo de la cizaña. Así que el trabajo que usted está haciendo es similar al trabajo que ejecutó el Bautista. Y dice que por la predicación del Bautista, algunos de sus discípulos del Bautista, se fueron con Cristo. Ahora noten lo que va a ocurrir. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado, ¿a quién? Al Mesías. Qué ironía, ¿verdad? Porque ellos dicen, hemos hallado, pero la realidad es que Él es el que nos encuentra a nosotros. Porque Él es el que vino del cielo a buscar, no es el que busca a la oveja perdida. Pero ellos dicen aquí, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, te voy a cambiarle el nombre, papá. Tú no te vas a llamar más Simón. Ahora tú te vas a llamar Pedro. Y de ahora en adelante, si tú arreglabas bicicleta, yo no te voy a poner a arreglar bicicleta. Aquí hay un hermano que tiene un taller de arreglar bicicleta. De ahora yo te voy a hacer mecánico mío, que arregle las almas. Pues a Pedro le dijeron, tú no vas a pescar más peces en el mar, tú vas a ser un pescador de hombres. Te voy a cambiar el nombre, ¿verdad? Y dice el versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel. ¿Verdad? Así fue que titulamos el tema. ¿Quién es aquel? Pues aquel que todo el mundo estaba en espera. Por lo menos Israel tenía que vivir en la expectativa de la manifestación de la promesa de Dios. El linaje de Abraham, ¿verdad? El linaje de la mujer, el Salvador. Y ahora Felipe le dice, lo encontramos, chicos. ¿Tú no viste que lo encontramos? ¿A quién? Ahí lo dice. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Así que él da un distintivo, o varios distintivos. Hemos hallado a aquel, pero aquel no podía ser cualquier persona. Acá en Puerto Rico tenemos un refrán que decimos, cualquier pelagato. No podía ser cualquier persona. Aquí mi hermano Cano se ríe. No podía ser cualquier persona. Tenía que ser aquel de quienes Moisés, los profetas y los salmos hablaran de él. Si los profetas, la ley y los salmos no hablaban de él, pues no era. Así que una manera de identificar a aquel era que los señalamientos o las profecías o los dichos, las cosas que se habían escrito, dieran testimonio de que aquel era.
Así que por eso es que Felipe le dice a Natanael, hemos hallado a aquel, pero no cualquier persona, sino aquel de quien habló la ley. La ley estamos refiriéndonos al Pentateuco, a los primeros 5 libros, a los profetas y a los salmos. Todo el Antiguo Testamento señalaba y hablaba acerca de Jesús. Si Jesús no estaba en concordancia con lo dicho por la ley, los profetas y los salmos, no era el Mesías. Claramente así lo identificó. Ahora, en Juan capítulo 5, ahí mismo, donde estamos en Juan, nos dice lo siguiente, son palabras de Jesús. Versículo 37 en adelante. Noten, Natanael, por boca de Felipe, escuchó decir a Felipe, encontramos a aquel de quienes habla la ley y los profetas. Pero no solamente la ley y los profetas hablaban del Mesías o de Jesús, sino Dios mismo hablaba de Jesús. ¿Cómo hablaba Dios? Pues por medio de ellos, ¿verdad? Noten lo que dice el versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Testificaba acerca del Mesías. En este caso, el Mesías era Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Noten, había gente esperando a Cristo o al Mesías, pero unos lo esperaban con un propósito y otros lo esperaban con otro propósito y algunos no tenían propósito. Los que tenían el propósito espiritual sabían a lo que él había venido. Y por eso es que encontramos a Simeón cuando levanta al niño, que lo toma en sus brazos y dice, este vino a traer la salvación. Así de sencillo. Pero ahora en el 38 dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Y por eso es que Jesús muchas veces le decía, yo sé que ustedes no creen en mí, porque ustedes me ven descalzo, porque ustedes me ven que mi padre es un carpintero, porque yo no he ido quizás a los mejores lugares a estudiar. Yo estoy seguro que por eso ustedes me rechazan, como rechazamos muchas veces nosotros a las personas por la apariencia, ¿verdad? Pero Jesús decía, ustedes no creen en mí, pero bendito sea Dios. Crean entonces en lo que yo hago. Y empezaban a hacer señales y ese tipo de cosas. Pero ni aún así ellos querían creer. Ahora viene el versículo que queremos enfatizar. El versículo 39. Dice, escudriñar qué cosa. Las escrituras, en otras palabras está diciendo, escudriñen a Moisés, escudriñen a los profetas, escudriñen a los salmos. Bendito sea Dios. Si ustedes son el pueblo elegido por Dios, Dios le ha dado una serie de ventajas. Ustedes tienen todo ahí. Ustedes tienen la lupa, ustedes tienen el crisol, ustedes tienen las herramientas para poder identificar si yo provengo de Dios y si soy lo que digo ser. Y si realmente el Padre que está en los cielos es mi Padre. Ellos tenían todas las herramientas. Y ahora Jesús le dice, le voy a dar la herramienta que es inequívoca. Las escrituras. ¿Y qué ustedes tienen que hacer con las escrituras? Escudriñenlas. Por eso fue que Felipe, cuando vio a Jesús, inmediatamente lo conectó con las escrituras y dijo, hemos hallado a aquel. ¿Quién es aquel? De quien escribió Moisés y los profetas. Si usted no escudriña las escrituras, si usted no escudriña lo que dijeron los profetas y lo que dicen los salmos, usted no va a poder identificar y saber quién es el Mesías y a qué vino el Mesías y por qué el Mesías y todo lo concerniente al Mesías y cómo usted se beneficia del Mesías. ¿Ve? Por eso es que el diablo se ha ocupado de que la gente no entienda la Biblia, no la lea. La iglesia tradicional no se usa la Biblia. En las iglesias protestantes la Biblia se usa debajo del brazo. Y viene una persona, se para en un púlpito igual a este, lee un versículo y lo primero que dice es, el Señor añada bendición a su palabra y ahí la deja. No, la Biblia está hecha, o Dios la dio con el propósito
de que nosotros la escudriñemos, la esbaratemos. Cuando digo esbaratar, me estoy refiriendo de tratar de discernir los pensamientos de Dios. Y si usted no lo sabe, usted pregunte. Porque cuando usted entiende, conoce la verdad le hace libre. Y entonces tiene las herramientas para identificar lo que es la verdad y lo que es mentira. Y Cristo le dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida, porque la palabra de Dios es vida. Lo dijo Cristo, mis palabras son vida, porque en ella tenéis la vida eterna. Pero ¿qué pasa? Cuando usted escudriña las Escrituras, ¿qué usted va a encontrar allí? Que ellas, ¿quiénes? Las Escrituras, y Cristo se está refiriendo al Antiguo Testamento, porque el Nuevo no existía, el Nuevo no se había escrito. ¿Ve? Y ellas dan ¿qué? Testimonio acerca de quién, de mí. Así que si ustedes dicen que están estudiando las Escrituras y ustedes no me encuentran a mí y no ven que yo soy el Mesías y que el Padre ha dado testimonio de mí, es porque ustedes no la están escudriñando bien o simplemente las quieren tergiversar como hizo el enemigo en la tentación de Cristo. El enemigo conoce la Escritura mejor que tú y que yo. Y tomó la Escritura y ¿qué hizo? La torció, la distorsionó. Y le dijo al Satanás al Cristo, tírate por ahí, mátate, que está llanito. Si te tiras no te va a pasar nada. Porque a los ángeles enviará. Y si tú un salmo, no te ocurrirá nada de esto. Y Cristo sabía la Escritura mejor que él. Y le dijo, escrito está también. ¿Ves? Porque es cuestión de envolvernos. La lucha es espiritual. La lucha tiene que ver con lo que nosotros aprendemos, con lo que Dios revela y con la ignorancia y cómo el enemigo tuerce la verdad. Y el enemigo es un artista torciendo la verdad. Y tomó las Escrituras y le dijo a Cristo, escrito está también. ¿Ve? Pero Cristo le decía, no, pero que tú estás citando mal, como se hace hoy en día. Se toma la Escritura y usted ve una persona inclusive hablando de Cristo, ¿verdad, Juan? Cristo para aquí, Cristo para acá. Pero no se habla de la suficiencia de Cristo. No se habla de la insuficiencia nuestra. Y Cristo es el que tienen en la boca. Pero no saben lo que Cristo ha hecho y cómo lo ha hecho. ¿Se dan cuenta? Por eso es tan importante cuando Felipe le dice a Natanael, hemos encontrado a aquel de quienes hablan los profetas, de quien habla la ley. Y Cristo mismo le dice a esta gente, escudriñenla. Ustedes saben que la tienen ahí, la vida eterna. Pero la vida eterna, cuando usted la va a buscar, se va a dar cuenta que yo estoy envuelto, porque no puede haber salvación si Cristo no está presente. Vamos a citar dos versículos. Apocalipsis 19:10. Ustedes lo deben de saber de memoria. Muchos hermanos que estuvieron en la iglesia del séptimo día la deben de citar de memoria, porque este versículo se le atribuía a una escritora. Esto no se le atribuye a ninguna escritora. Este versículo se le atribuye a Cristo. Porque es que las escrituras dan testimonio de mí. ¿De quién dan testimonio? De Cristo, no es de nosotros, es de Jesús. Ese es el personaje principal en las escrituras. Apocalipsis 19:10 dice lo siguiente. Es cuando el ángel se le muestra a Juan y Juan se arrodilla a adorarle, etcétera, etcétera. Y noten cómo dice así. Y yo me postré a sus pies para adorarle, porque cuando uno ve un ángel excelso, ese aparato que a lo mejor mide 9, 10 pies de altura, yo no sé si tienen alas, si no tienen, son excelsos, esa gente brillan. Y cuando uno lo ve, lo primero que uno dice, espérate, vamos a adorarle, porque nosotros estamos inclinados a adorar hasta una virgen que se manifiesta en una palma de coco. Aquí en Puerto Rico hubo un tiempo que aparecían las vírgenes donde quiera y ahí iban y hacían un altar y adoraban inmediatamente. Lo mismo que ocurrió cuando Cristo en el monte de la transfiguración, que los discípulos le dijeron al Señor, bueno sería ser tres enramadas, vamos a adorar a Elías, vamos a adorar a Moisés, y salió la voz del Padre y dijo, no, eso está mal. A él oíd, en este es que yo me complazco, ¿verdad? No en otro. Y Apocalipsis entonces sigue diciendo, y me dijo, mira, no lo hagas, chico, no lo hagas, qué locura es la que tú vas a cometer.
yo soy consiervo tuyo, yo soy también un servidor del Señor y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Noten lo que está diciendo. Lo que está tratando de decir es, el testimonio de Cristo es lo que motiva a los profetas a profetizar. ¿Entienden? Todo está dirigido al testimonio de Jesús. No está dirigido a otra cosa. Si Cristo no está en la profecía, pues es una profecía más. Pero lo que motiva a los predicadores, en este caso a los profetas, a los apóstoles, a usted y a mí, a profetizar, precisamente es el testimonio de Jesús. Nosotros vamos a profetizar acerca de lo que Cristo hizo. ¿Ve? ¿Y qué fue lo que Cristo hizo? Pues la salvación. Simeón la vio. Ahora vamos a ver una profecía que aparece en Isaías. Vamos a ver qué tiempo nos queda. Nos quedan como 15 minutos. Isaías capítulo 8. No, Isaías capítulo 11. Vamos a pasar esto por el tiempo. Isaías capítulo 11. Versículo 1 hasta el 4. Dice así. Isaías 11. Hablando precisamente de lo que Cristo hizo alusión. Escudriñenla. Ustedes saben que en ella tienen la vida, que ahí está la vida eterna. Pero escudriñenla bien, porque cuando ustedes la escudriñen bien, ellas dan testimonios, ellas hablan de mí. Y noten cómo dice Isaías capítulo 11. Saldrá una vara del trono de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y esto nos lleva ¿a dónde? Al Jordán. Porque dice la Escritura que Juan no sabía quién era el ungido. Podía ser cualquiera. Pero se le notificó o se le reveló por el Espíritu que aquel sobre quien el Espíritu reposara y se tuviera allí, se quedara en él, ese era el Mesías. Por eso es que cuando él fue y vio a Jesús, que iba a bautizarse y todo ese tipo de cosas que dice ahí, dice que el Espíritu Santo vino volando y posó sobre Cristo. Ese es aquel. Y como él conocía el Antiguo Testamento, conocía lo que decía Moisés y conocía esta profecía de Isaías, dijo, ese es él. Y aún así después dudó, tuvo que mandar a preguntar, ¿verdad? Y se le confirmó que aquel era, por los milagros que Jesús hizo, porque el Viejo Testamento o las Escrituras hablaban de las cosas y maravillas y señales que iba a hacer este ungido de Dios. De hecho, cuando Cristo entra a la sinagoga o al templo, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué? Por cuanto me ungió, ¿para qué? Para traer buenas nuevas, para liberar a los cautivos, etcétera, etcétera. ¿Ve? Y Cristo dijo, esto se cumplió hoy, papá. Hoy esto se cumplió. Ustedes estaban esperando, y dice que nadie se atrevió, estaban todos espantados y maravillados y asombrados, porque a Cristo se le dio el rollo, el libro a leer, y él dijo, esto que había escrito Isaías se cumplió ante vuestros ojos. Gloria a Dios por eso. Y dice el versículo 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría. Por eso es que cuando Cristo fue allá al templo a los 12 años, ¿qué cosa ocurrió? Dice, el niño crecía, ¿verdad? Físicamente y en sabiduría. Y cuando él se enredó allí a hablar con los doctores de la ley, un chamaquito, ¿saben lo que es un chamaquito? Un jovencito de 12 años, un chamaquito dándole cátedra a los ancianos. Y ellos dicen, pero este niño, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría? ¿De dónde va a ser? Si era la sabiduría encarnada. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que está diciendo, reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ese es el ungido. ¿Eh? Por eso es que cuando esta gente lo encontraban, decían, nos hemos encontrado, encontramos a aquel, y saltaban como saltan las ovejas
en el campo, porque han visto mis ojos al Salvador, a la consolación de Israel. Y pudo decir con toda firmeza y toda seguridad: ahora despide a tu siervo en paz. Caramba, si yo pudiera me le metía por dentro a la gente. Nosotros tenemos que dejar de ver esto, este presente siglo, por un momento, ¿verdad? Y penetrar y proyectarnos en el siglo venidero, en la voluntad suprema de Dios. La voluntad suprema de Dios es que ya estableció en la persona del ungido, en la persona de Jesús, ya implementó ese reino. Simeón lo vio, y como Simeón lo vio, dijo: ¿cuál es el problema? Y si usted sigue leyendo los versículos, le va a seguir hablando acerca de esto. Vamos a terminar con 2 versículos, y muchísimo. Mateo 3:15 y Lucas 24. Con esto acabamos por hoy. Mateo 3:15. Pito, mira a ver si hay algunos hermanos que estén pidiendo oración para, al finalizar, pues orar por ellos. Anótalos, por favor. Mateo 3:15. Dice así. 3:15. Esta página, bendito. Mateo. ¿Verdad? ¿Serán los nervios? Yo no sé si los que predican se ponen nerviosos. Yo me pongo nervioso. Esto está en el contexto del bautismo de Cristo también, ¿verdad? Porque Cristo va donde el bautista, y el bautista le dice: pero tú te has vuelto loco, Señor, ¿cómo tú quieres que yo te bautice? Si este río lo que está es contaminado con pecadores, este bautismo es para los pecadores, aquí no vienen justos a bautizarse. No, yo no te voy a bautizar, muchacho, no. Y Cristo le dice: te tienes que bautizar. Me tienes que bautizar porque esto está escrito. Moisés había escrito estas cosas y los profetas y todo esto está allá. Entonces noten lo que dice. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Si aquí el pecador soy yo, tú eres el santo de Israel, tú eres el elegido, tú eres el ungido, tú eres el cordero sin tacha y sin mancha. ¿Entiendes? Entonces dice el 15, pero Jesús les respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Aquí nosotros podíamos decir que se cumpla toda la escritura. Es lo mismo. Porque decir que se cumpla toda justicia es que Jesús iba a labrar o a ejecutar un comportamiento sin pecado, una justicia perfecta, una obediencia perfecta. Y era lo que la ley, Moisés, la ley, los profetas y toda esta gente habían determinado y habían predicho o habían profetizado. Eso le dice: no, es que todo esto se tiene que cumplir. Por eso es que cada vez que Jesús hacía algo, decía: y esto lo hacía para que se cumpliera lo dicho por los profetas o lo dicho por las escrituras. Vamos a Lucas 22 y terminamos. Lucas 24 y terminamos. Estos versículos yo los leo y son fascinantes. Los leo una y otra y otra y otra vez y siguen de fascinantes como el primer día que los leí. Lucas 24, versículo 22. Está en el contexto de la incredulidad. Ese es el contexto de este capítulo. La incredulidad. ¿Por qué la incredulidad? Porque a Cristo le habían dado de arroz y de masa. Los hermanos que desconocen lo que es arroz y de masa, es que le habían dado golpes, lo desfiguraron a tal punto que lo mataron colgándole en la cruz. Por eso es que Isaías lo identifica, que él fue molido por nuestros pecados. ¿Ves? Entonces, Cristo le había dicho, y hay varios versículos en la Escritura, en el Antiguo Testamento, que hacen alusión que después del tercer día se iba a levantar. Pero Cristo le había dicho:
es necesario que estas cosas acontezcan, pero al tercer día el Hijo del Hombre será levantado y etcétera, y etcétera, y etcétera. Se lo estoy diciendo antes para que cuando ocurra ustedes no, pero ellos no entendieron, como no entendemos nosotros muchas veces las cosas. Entonces van algunos de sus discípulos por el camino de Emaús, después que han pasado ya varios días, y se está divulgando que Cristo resucitó. O sea, Cristo les había dicho que iba a resucitar, pero ellos no lo entendieron y mucho menos lo creyeron. Vamos a ver qué pasó. Dice el versículo 22 de Lucas 24 lo siguiente. Dice así: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro y como no le hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que él vive. ¿Qué? Vinieron unas mujeres locas. Eso es lo que está pensando estos discípulos. Mira, vinieron unas mujeres. Tú sabes que las mujeres aquí en la sociedad judía, las mujeres, nosotros las tenemos allá atrás. Las mujeres aquí ni hablen. Y a estas mujeres se les ha ocurrido decir que un ángel se le apareció en visión y que ellos vieron a Jesús. ¿Que vieron a quién? Si nosotros vimos a Jesús cuando lo mataron y lo enterraron allí, y nosotros nunca hemos visto que una persona se resucite a sí mismo, ¿verdad? Es lo que está en la mente de ellos, ¿verdad? Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, dice el 24, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, ¿quién es él? Pues aquel que encontró Felipe y se lo anunció a Natanael, ¿verdad? Felipe le dice, hemos hallado a aquel. ¿Quién es aquel? De quienes hablan ¿quién? Moisés y los profetas y los salmos. Hemos hallado a aquel. Simeón dijo, este es el que es, porque por revelación del Espíritu yo he entendido lo que los profetas habían dicho. Aquel. Ahora aquel, el que había señalado Dios por medio del descenso del Espíritu que posó sobre él, lo han tomado y lo han matado. ¿Cierto? Y como está muerto, esta gente le dice, vinieron unas mujeres y nos dijeron así, pero nosotros no tenemos que ver para creer. Entonces él, aquel, Jesús, ¿verdad? En el 25 le dice, insensatos. ¿Qué es un insensato? ¿Cómo se definiría esa palabra? Insensato. Sin razonamiento, ¿verdad? Insensato es insensible. No sé cómo podríamos definir esa, ¿verdad? Insensatos y tardos de corazón. Recuerden que el corazón es la mente. Tardos de corazón. Ustedes no han podido digerir estas cosas todavía. Y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Otra vez encontramos a aquel de quienes los profetas y Moisés hablan. Así que es necesario que usted y yo dejemos de ser insensatos y tardos para creer. Porque cuando usted no es tardo para creer, usted le dice al Señor, ahora puede despedir en paz a tu siervo, porque mis ojos han visto la salvación. Yo sé que la muerte es difícil, yo sé que las cosas son difíciles, yo sé que la vida llena de sinsabores, pero esta gente hablaron así. ¿Y por qué pudieron hablar así? Porque creyeron. ¿Creyeron en qué? En que aquel era el Salvador, el Mesías, que no miente, que cumple. Y confirmó su palabra en la resurrección. Porque si Cristo no se resucita de entre los muertos, vana es nuestra fe. Y yo sé que estamos pasando, y yo sé que yo puedo estar aquí ahora y ser el titán que corre en la llanera, en el llano con mi caballo, voy galopando, mira qué lindo es esto, tú sabes, voy corriendo, nadie se me pega. El caballo mío es el mejor que corre, pero si el caballo tropieza y yo me caigo, a lo mejor yo podré pensar de otra forma. Pues mire, levántese y póngase yodo. Yodo es una medicina. Y siga en su carrera cristiana, porque nosotros no vivimos por la vista, nosotros vivimos por la fe. ¿En qué? En unos hechos concretos. Y noten cómo dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer
en todo lo que los profetas han dicho. No era necesario, ve que los profetas hablaron de esto, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde ¿qué? Desde Moisés y siguiendo por los profetas, le declaraba que en todas las escrituras, ¿en cuántas escrituras? En todas. Cristo recorrió, parece que el camino era lejos. Cristo estuvo con ellos, parece que un par de horas. Y digo, mira, de Génesis habla de esto, Éxodo habla de eso, Levítico habla de eso, Números habla de eso, Deuteronomio habla de eso, los jueces hablan de eso, Esther habla de eso. Y comenzando por todas las escrituras, ¿verdad? Lo que de él decía. Y noten cómo dice el versículo 32. Y se decían unos a otros, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y abrir las escrituras no es esto, que yo hago así. Abrir las escrituras era, se las daba a entender para que ellos comprendieran lo que decía. Por eso es tan importante, Cano, tú que vas a predicar mañana, por eso es tan importante que cuando nosotros hablamos, cuando abrimos nuestra boca para hablar de las escrituras, las abramos. Entiéndase, que la gente pueda comprender. ¿Comprender qué? Que Él es. ¿Ve? Hemos encontrado aquel. ¿Quién es aquel? Que Él es. El que Dios ha determinado como Salvador y Señor nuestro. El que nos compró y nos redimió con su sangre. ¿Ve? El que nos lavó de todo pecado. El que hace posible que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. El que hace posible que en medio del turbión y de la tribulación yo esté en paz. Me gusta una anécdota que dijo el Chapulín Colorado. Con esto acabo. El Chapulín Colorado dijo, pero usted es un superhéroe, ¿verdad? El Chapulín Colorado dijo, no, yo no soy ningún superhéroe. El superhéroe es Superman, el Hombre Araña, Iron Man, Hulk. Esa gente son... Porque esa gente se enfrentaban al peligro y no se le paraban los pelos, ni tenían miedo, ni nada. Entonces, el Chapulín Colorado, cuando enfrentaba el peligro, las antenitas de Bilín se le bajaban, ¿verdad? Y él se paniqueaba y se atemorizaba. Él decía, eso es un superhéroe. Aquel que tiene miedo, pero se enfrenta a la situación sabiendo que el que está con él es mayor a cualquier problema. Es mayor al diablo, es mayor al pecado, es mayor a la muerte. Y aunque las antenitas de venir de nosotros se puedan bajar, yo no voy a depender de que yo lo voy a hacer. Yo voy a depender de que otro lo hizo. Y por eso vuelvo y recalco y digo, por eso es que Simeón dijo, ahora despide a tu siervo en paz. Porque han visto de aquel que hablaba Moisés y los profetas. Y Dios le dio ese privilegio. Y de igual manera usted ha tenido ese privilegio. Usted quizás no lo ha cargado, pero Dios le ha dado la revelación por medio del Espíritu de que aquel que cargó Simeón también es la consolación nuestra. La consolación de Israel. La consolación de Israel era su Mesías. La consolación de Israel era el trabajo y la obra que él iba a realizar o que realizó por nosotros. Si nosotros entendemos que esa es nuestra consolación, entonces podemos consolar a los que están también en tribulación, porque nosotros hemos sido consolados con la consolación para que entonces vayamos y consolemos a aquellos que están en desconsuelo. Porque este mundo es un mundo de desconsuelo total. Y solamente nos puede consolar el Consolador, que es Jesús. Y envió precisamente a su Santo Espíritu Consolador también, para que nosotros dependamos de Él y no de nosotros. Pues eso es lo que hemos querido decir en esta noche. Estamos abiertos siempre a escuchar sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, sus aportaciones, sus correcciones. Nosotros estamos aquí para eso, ¿verdad? Porque no lo sabemos todo. Simplemente queremos aportar nuestro granito de arena. Recuerden que yo siempre digo que yo soy una vasija de barro en las manos del Señor y como un perro como muerto. Eso es lo que yo me considero.
Que el Señor haya tenido misericordia de mí y me haya lavado con su sangre, gloria a Él. Pero siempre me voy a sentir como esa vasija, ¿verdad?, de barro, a la cual el Señor, cuando quiere, la deja caer y la transforma, o simplemente la rompe, o hace con ella lo que Él quiera. Y por eso entonces siempre estamos en las manos de Él. Bueno, Juan, tenemos algunas personas que nos han llamado. Déjame ver quiénes están conectados para saludarlos. Bueno, antes que vaya ya, Juan. Está nuestra hermana Ilia Ponce de León, Osvaldo Santiago, Olga Ponce de León, Eda Osis, Kai González, está también Carmen Matías, está también Esperanza López Contreras, Dios te bendiga, Esperanza. Sally Rodríguez, Dios te bendiga. Aida Ubiles, Dios te bendiga. Carmen Matías, está Iván Quiñones, Dios te bendiga, Iván. También está Joan Alvarado, nos está viendo. Juan Echevarría, que está aquí. Giancarlo Amparo, Dios te bendiga. Está Marcos Pérez, nos dice bendiciones para todos y saludos. También está Alma Melesio, Dios te bendiga. Evelyn Serrano, está Agustín Mendoza, Rosauro Correa, Dios te bendiga. Está también Mirna Roldán, y si es Roldán tiene que ser buena. Mayra Roldán, Miriam o Mirna Roldán, que esa es Mirna. Juan Carlos Díaz, Wanda Nieves, Daniel Breus, Valeria Herrera, Jim Padilla, Arcilio Hernández, Dayanara Rivera, José Martínez, Ada Velázquez, doctora Vega Meléndez, Dios le bendiga, doctor. Un placer para nosotros. Carlos José Caraballo, Elcris, que yo todavía no sé si Elcris, y tú me vas a perdonar, Elcris, si es un varón, porque es Elcris Taíno, ¿verdad? Dios le cuide, gracias por estar. Tiburón Blanco González, que está en el pueblo de Arecibo. Nidia Morales, Ada Barreto, Aida Echevarría Gordón, y si es Gordón, tiene que ser bueno. Esos Gordón tienen dinero. Elizabeth Meléndez, Dios te bendiga, Elizabeth. Martín Crespo, que es mi hermano, Dios te bendiga. Joana Soto. También está María Román, ya la habíamos nombrado. Nelva Morales, Dios le bendiga, Nelva. Eve González, también. Joan Rivera, Wanda Torres, Metza Nelis, si no me equivoco. También está Alberto Peleas, Alberto Peleas. Adelaida Cruz. También está Willy Meléndez o Méndez, Willy Méndez, entre las personas que hemos citado. Así que gracias a todos. Vamos a orar ahora por las peticiones y luego entonces damos paso. Si algún hermano tiene alguna pregunta, alguna inquietud, pues así lo haremos saber. Juan, te dejamos. Tenemos aquí en Juan para orar. Por el nietecito del hermano Cheo, que vamos a orar, Cano. La sobrina de Mayra. Tenemos una familia, 3 personas que empezamos en la semana pasada a estudiar con ellos. Y ahora su tía, de las personas que estamos estudiando, empezamos el lunes. Yo no sé si los lunes ahora Saúl pueda estar conectado a los estudios de los lunes, porque me conflige. Así que tenemos dos familias que iniciamos entonces estudios bíblicos. Así que le pido que en la oración que vamos a hacer las incluyan para que el Señor pues abra esos corazones y puedan recibir a Cristo. Juan. Bien, nos escribe Sally Rodríguez.
pide por una petición personal, pide por María Fraticelli, por María Monzón y por Ivette Rojas, que es paciente de cáncer, y por su hijo Brian. Vente acá, Juan, para que ores de viaje. Reina pide por una compañera de trabajo que se llama Ruth La Luz. Nidia Morales, esposa de Cheo, ¿verdad? Pide por la palabra, pide oración por la iglesia, por su esposo, Amén. sus hijas y sus nietos, y por Josian. Martín Crespo pide por él y por su familia. Malú Padilla pide por su sobrina y por su familia y por salvación. Y oramos por 2 pacientes que yo fui a ver al hospital ayer. Uno tiene pues cáncer en los pulmones, está bien deprimido, recibió a Cristo como su Salvador. Y por una hermana, otra señora que fui a orar por ella, se llama Ida también, Ida o Idalia, ahora no recuerdo. Me pidió que oraran por él. Le pido a todos los hermanos que están conectados, tanto en un lado como otro, que por favor la incluyamos en nuestras oraciones personales, y obviamente por mi mamá y por mi hija, ¿verdad? Así que, Juan, ten la bondad, pasa por aquí. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias primeramente por la persona de Cristo. Gracias porque en Él tenemos la esperanza, Señor, de que cuando tú vengas en gloria iremos a morar contigo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas con cada una de estas peticiones. Tú las conoces, Señor, y sabemos que tú le vas a dar a cada una de ellas conforme a tu voluntad, Señor, porque tú todo lo conoces y sabes lo que nos conviene, Señor, y lo que no nos conviene, Señor. Te pedimos que permitas que ellos puedan acatar tu voluntad, Señor, y te pedimos que tú bendigas todas las personas que están conectadas, todas sus familiares, Señor. Cuídalo, y te pedimos que dentro de esta situación que está sucediendo mundialmente, tú nos mantengas firmes, Señor, en tus cosas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y vamos entonces a discutir y dar paso a los hermanos del Zoom especialmente, discutir el tema, pero surgió una situación con un hermano y tenemos que atenderla. Así que sí hay tiempo para decirle que mañana a las 7 horas de Puerto Rico estamos a través de Candelita 7 y a través de nuestra página de Facebook, Iglesia Cristo Justicia de los Siglos. Y también mañana jueves está nuestro hermano Saúl a las 8 de la noche, hora local de Puerto Rico. Con el hermano Saúl se pueden comunicar a través del número de telefónico al 917-889-1408. Repito, 917-889-1408. Nos despedimos. Le deseamos una noche placentera, que ustedes puedan reposar y puedan recuperar su fuerza, y nos encomendemos al Señor. Y así como el Señor nos ha provisto en el día de hoy, le pedimos que de igual manera lo haga mañana y el resto de nuestros días sobre esta tierra. Nos despedimos allá, Saúl. Tenemos una situación que resolver, y por acá por la página, de igual manera, le pedimos entonces que nos disculpen por no poder estar un poquito más de tiempo, pero le deseamos que el Señor me los bendiga siempre. Será hasta mañana, si así el divino creador así lo permite. Dios me los cuide.